De la predicción de lluvia utilizando resultados de modelos climáticos y proyecciones bajo escenarios futuros. El caso de la cuenca de los Andes tropical del Machángara. El estudio se llevó a cabo por parte de Ángel Vázquez, Mario Peña y Alex Avilés de la Universidad de Cuenca. Se realizará una introducción del tema. Hablaré acerca de la cuenca del Machángara, los objetivos del estudio, los materiales y métodos que se utilizaron, los resultados que se obtuvieron y las conclusiones a las que se llegaron. La lluvia es el elemento más importante del ciclo del agua y es sumamente importante en la biosfera del planeta. Se utiliza para el consumo humano, la generación hidroeléctrica, agricultura, industria, etc. Bajo posibles escenarios de cambio climático, se prevé un impacto negativo bastante fuerte en los recursos hídricos. He hecho proyecciones de lluvia utilizando varios métodos probabilísticos, de inteligencia artificial, etc. Estas proyecciones de lluvia permiten a los tomadores de decisiones realizar o generar políticas de uso del agua. Y esto se ve mucho más evidente y es mucho más importante en cuencas andinas, puesto que aguas abajo, la gran mayoría del recurso hídrico viene solamente de estas fuentes. Además, se han utilizado modelos climáticos para simular el clima futuro bajo diferentes escenarios de gases de efecto invernadero, como son los RSP 4.5 y 8.5. Sin embargo, estos modelos climáticos no representan la alta variabilidad en la lluvia y sobre todo la variabilidad espacio-temporal en zonas de alta montaña como las cuencas andinas. Se han hecho varios esfuerzos para mejorar esos resultados, como por ejemplo utilizando técnicas de downscaling estadísticas o dinámicas. De hecho, existió un proyecto en Ecuador llamado la Tercera Comunicación Nacional en Cambio Climático, donde trataron de producir resultados de variables climáticas en alta resolución espacial para el presente, incluyendo la lluvia, y hicieron proyecciones para el periodo 2011-2100. Estos datos de la Tercera Comunicación Nacional podrían ser aprovechados para hacer la predicción de lluvia en una de las cuencas andinas, que de hecho es la cuenca del Machángara. La cuenca del Machángara está en Sudamérica, en Ecuador, en la provincia del Azuay, al noreste de la ciudad de Cuenca, que es considerada por muchos la tercera ciudad más importante del país. Esta cuenca es bastante importante en la ciudad, ya que provee de más del 50% de agua que se consume en la ciudad. Esta cuenca está dividida en tres partes: la cuenca alta, la media y la baja. De hecho, las dos estaciones que utilizamos en este estudio son las de Chanlud y el Labrado. La de Chanlud, que está ubicada en la parte alta, y la estación de Labrado, que está en la parte media. La estacionalidad, como es característica de estas zonas, es bimodal, con un pico bastante pronunciado en abril, lluvias bastante bajas en agosto, y en los meses de octubre, noviembre y diciembre vuelve a subir la cantidad de lluvia. La pregunta es, ¿cómo pueden cambiar estos patrones de lluvia en un futuro? La cantidad y quizá la estacionalidad también. Entonces se plantearon tres objetivos específicos para el proyecto. El primero es investigar cuáles de los modelos climáticos que se utilizaron en la Tercera Comunicación dan mayor información para aprender patrones de lluvia, utilizando como predictores variables climáticas con alta resolución espacial. El segundo objetivo fue conocer el rendimiento de los modelos de predicción en cada uno de los meses del año. Y tercero fue utilizar el modelo de predicción con mayor rendimiento para poder proyectar la lluvia bajo dos escenarios, RSP 4.5 y RSP 8.5. Así se podrían investigar también posibles cambios de estacionalidad o también tendencias de incremento o decremento. Los modelos climáticos que se utilizaron en la Tercera Comunicación Nacional fueron los del IPSL, CSIRO, GIS, MIROC, y además en esa Tercera Comunicación Nacional se dio como resultado un ensamblado, que es una ponderación entre los resultados de varios modelos, que también fue utilizado en este estudio. Los datos que se utilizaron para la predicción, para generar
los modelos de predicción fueron los de humedad relativa, precipitación, radiación, temperatura máxima, mínima, media y las componentes del viento. Esto para el periodo 1981-2005, es decir, 25 años de datos. Una cosa importante es especificar la alta complejidad en esta zona de estudio, ya que a escala diaria el mejor modelo, que ya veremos cuál es enseguida, no puede representar la alta variabilidad que existe en la zona y no se puede encontrar una correlación lineal mayor a 0.13, es decir, los modelos climáticos no son suficientes para representar esa estacionalidad, esa información. Por lo cual hicimos una agregación de datos que nos permitió tener modelos de predicción que tengan un rendimiento satisfactorio sin perder la resolución temporal demasiado. Así entonces, para tener estos datos agregados en un día 8, tomamos los días de observación o los datos de las variables desde el x1 hasta el x15, sacamos la media y esa media es la que representa el dato agregado en el día 8. Para el día 9 lo que hacemos es tomar desde el x2 hasta el x16 la media y eso es lo que representa el día y9 de datos agregados. Y así hacemos para todas las variables, es decir, tenemos datos a escala diaria, sin embargo, representan lo que acabo de explicar. Para los modelos de predicción se utilizó el modelo de Machine Learning llamado Random Forest, que está basado en árboles de decisión que mejoran en cuanto a la variabilidad de los resultados y sobre todo también funciona bastante bien para evitar el sobreajuste de los datos. La metodología en general fue de cada una de las estaciones, que está representado aquí con un círculo azul, tomamos el píxel del modelo en ese punto correspondiente a las 8 variables que mencioné anteriormente. Pero no tomamos solamente ese píxel, sino también 4 píxeles más, uno al norte, otro al sur, otro al este y finalmente uno al oeste, en un radio aproximado de 100 kilómetros a la redonda de la estación de estudio. Y además de eso, también utilizamos lags, es decir, tomamos información de 15 días antes del día que se quiere simular y 15 días después del día que se quiere simular. Como estamos trabajando con datos agregados, esto significa que tenemos sintetizada información de 22 días. Con esa información se generan las instancias para hacer el entrenamiento del modelo de Random Forest, que tiene 120 características y como variable objetivo el dato observado de la lluvia. Además, por cada mes se entrenó un modelo de Random Forest tomando como información para el entrenamiento la información correspondiente al mes de ese modelo y un mes antes y un mes después. Es decir, por ejemplo, si hacemos referencia al modelo de Random Forest de febrero, tomamos como datos de entrada los datos de enero, de febrero y de marzo. La evaluación de los modelos se realiza con 7 métricas de evaluación. Las primeras dos, que son el Root Mean Square Error y el Mean Absolute Error, son métricas que dependen de la magnitud de los datos. Las 4 siguientes métricas son las de Nash, Klein-Gupta, PES porcentual, el error relativo absoluto medio y una métrica que se generó combinando las métricas de Nash, Klein-Gupta, PES porcentual y el error relativo absoluto medio para hacer las comparaciones entre los modelos. Los resultados que se tuvieron son los siguientes. Primero, aquí se muestra el rendimiento que se tuvo en la predicción con los modelos de la tercera comunicación nacional. Se puede ver que en el labrado se tiene levemente mejor rendimiento que en Chanlud, sin embargo no es demasiada la diferencia. Lo que sí es de resaltar en este caso es que el modelo de ensamblado de la tercera comunicación nacional sobrepasa a todos los otros modelos en cuanto a la capacidad de predicción. Es decir, el modelo ensamblado sí da mayor información para encontrar patrones en los datos de lluvia. El siguiente modelo sería el IPSL y el peor de todos es el Mirok ESM. Una cosa a resaltar aquí es el mes en donde mejor predicción hay. En ambos casos, en Chanlud y el labrado, el mejor o el mes donde mejor rendimiento hay es mayo
y el mes donde que se nota una bajada brusca del rendimiento es en agosto. Recordemos que en agosto se tiene el mes con menor cantidad de lluvia y en mayo es un mes en el que comienza a decrecer la cantidad de lluvia después del pico que existe en abril. De hecho, en abril el rendimiento en ambos casos, tanto en Chanlud como en Labrado, es bajo con respecto a los meses anterior y posterior. En general se puede hablar que en octubre, noviembre y diciembre se tienen las predicciones con peor rendimiento en todo el año. Con el modelo de ensamblado lo que se hizo es hacer la proyección de la lluvia a futuro en las dos estaciones y se tienen estos resultados. En general no se puede hablar de un incremento o decremento de la lluvia en ambas estaciones. Sin embargo, si tomamos en cuenta la tendencia en los meses de mayor lluvia, es decir, los abriles, y los meses de menor lluvia, es decir, los meses de agosto, se puede notar que en los meses de mayor lluvia se encuentra una tendencia ligera de decremento de lluvia. Y en el caso de los meses donde menor lluvia existe, es decir, en agosto, se nota una ligera tendencia de incremento. Sin embargo, estos datos no son concluyentes ya que no son estadísticamente significativos. Otra cosa interesante es poder ver que existen meses en donde sí hay una gran diferencia entre la lluvia proyectada con RCP 4.5 y con RCP 8.5, que son estos picos. Para tener una idea más clara de eso, se muestra la estacionalidad de sus datos proyectados. Se puede ver, por ejemplo, que en los meses de febrero, octubre y noviembre se va a tener o se proyecta una menor cantidad de lluvia con respecto a las observaciones que existen. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en octubre y noviembre los modelos de predicción no son los que presentan mejor rendimiento. Sin embargo, en febrero el rendimiento sí es mucho mayor a los 2 meses indicados antes. Otra cosa interesante es poder ver que sobre todo en Chanlud, en los meses de junio y julio, existe o se proyecta gran cantidad de lluvia con respecto a los datos observados en el presente, sobre todo en el escenario RCP 4.5. Como conclusiones generales, podemos responder a las 3 preguntas específicas que se plantearon en el proyecto. La primera fue: ¿qué modelo de la tercera comunicación nacional da mayor información para aprender patrones de la lluvia? Y la respuesta es que el modelo ensamblado, que pondera los resultados de otros modelos climáticos de la tercera comunicación nacional, presenta la mayor información para aprender esos patrones. Y el modelo en sí sería el IPSL. Por otro lado, el MIROC ESM sería el modelo que peor rendimiento mostró. La segunda pregunta tenía relación al rendimiento de los modelos de predicción para cada uno de los meses, y en conclusión se ve que en marzo, mayo y julio se tienen los meses en donde mejor es la predicción de la lluvia. Y por otro lado, los meses de octubre, noviembre y diciembre son los meses donde el rendimiento es el más bajo. La tercera pregunta tenía que ver con la proyección de lluvia bajo escenarios RCP 4.5 y 8.5. Aunque no son datos concluyentes, se puede decir que en general hay una tendencia ligera de decremento en valores máximos y de incremento en valores bajos, en los meses de valores altos y en los meses de valores bajos. Además, en febrero, octubre y noviembre se proyecta un decremento en la cantidad de lluvia, aunque hay que tener en cuenta que en octubre y noviembre los modelos de predicción no son los que muestran mejor rendimiento. Por el contrario, en junio y julio se proyecta un incremento en la cantidad de lluvia, y hay que tener en cuenta que en estos meses los modelos de predicción presentan un alto rendimiento, por lo que hay cierta confianza en los resultados. A las instituciones que dieron apoyo al proyecto AICA, en el contexto del cual se desarrolló este proyecto. Además, se menciona que este trabajo también se hizo en el contexto del programa doctoral en recursos hídricos ofertado por la Universidad de Cuenca, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Técnica Particular de Loja.